Me acompaña la señora Teresita Yanis de Arias, una líder de la sociedad civil, pero además vinculadas con los intereses del menor, la mujer y la familia. Gracias por acompañarnos, señora Teresita. Gracias a ti. Y aquí, por supuesto, el espacio es oportuno para decir que este medio responsable y realmente que lamenta que no se respeten y se vulneren los derechos del menor, que debe primar, no va a pasar ni a colocar ese video, y le hemos traído a usted precisamente para que nos explique y nos ponga en contexto qué debemos entender cuando vemos este tipo de videos en las redes sociales. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que los menores y las menores en Panamá están expuestos a todo tipo de abusos desde hace muchos años. Estos casos, pues claro, son escandalosos porque se han pasado a través de las redes y los han visto miles de personas. Comienzo por decir, y quisiera que me prestaran atención a esto quienes me escuchan. Todos los años en nuestro país, alrededor de 5.000 niños, niñas y adolescentes son puestos a órdenes de los tribunales, no como delincuentes, no como personas que han cometido delitos, sino como víctimas de abuso sexual, maltrato físico, negligencia y abandono. Yo quisiera que entendiéramos eso para que supiéramos que estas conductas que nos escandalizan o que nos llenan de horror tienen un antecedente y suceden de una manera callada, silenciosa, pero conocida por muchas personas en nuestro país. Así que el que nos salgamos a rasgar las vestiduras escandalizados por lo que ha pasado, sin reconocer que esto es un problema gravísimo que tiene muchos años de estar sucediendo, me parece pues una gran hipocresía. Para dar una cifra concreta, un dato concreto, todo el que ha embarazado a una menor de 14 años ha incurrido en el delito de violación carnal. Y quiero decirles a quienes me están viendo y a quienes me escuchan que yo no creo que hay un adulto de todos esos que son todos los años, varios cientos, niñas hasta de 11, 12, 13, 14 años embarazadas, todos los que las embarazaron, adultos o menores, cometieron el delito de violación carnal. No hay uno preso. Así que sepamos eso en primer lugar. Porque ustedes están haciendo la pregunta si hay que aumentar las penas. ¿Para qué vamos a aumentar las penas si las que hay ni siquiera se aplican? En segundo lugar, todo el que ayer recibió esos videos y los pasó más adelante o se los mostró a otra persona, incurrió en el delito de propagar pornografía infantil, que es un delito severamente castigado, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Redes enteras, es más, hay países donde han ido detectando que estos videos que se suben y que uno le manda al vecino o al otro o al que más allá, forman todo parte de una red internacional donde cada cierto tiempo en países, sobre todo en la Unión Europea, recogen a 80 o 90 personas involucradas en esta actividad vergonzosa y degradante. Entonces yo creo que tenemos que empezar a prestar atención a varias cosas. Claro, las autoridades tienen una responsabilidad. La primera, y en esto yo quiero dirigirme al ministro de Salud, que es una persona seria y a quien respeto, porque él tiene que dar esas instrucciones de que todos los centros de salud, todas las clínicas públicas o privadas a donde llega una menor embarazada, todas, esos casos tienen que reportarse. Claro, pero a ver, señora Teresita, ¿por qué las autoridades sentimos no están cumpliendo con el rol que les corresponde? Bueno, pero lo que te voy a decir es muy duro, pero te lo voy a decir así francamente, porque esto a mí me ha indignado de una manera muy particular por todo lo que se forma alrededor y por la pena que me da esa y muchas otras niñas que están en esas condiciones, porque a poca gente le importa. Y a poca gente le importa porque el tema de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los ancianos y de las mujeres son muy bonitos para los discursos de campaña,
Pero a la hora de la verdad, cuando se llega al poder y no se toma la decisión de atender de manera verdaderamente eficaz la aplicación de las leyes que Pero existen. a eso iba, señora Teresita, y no tenemos una ley de la ley sexual y reproductiva. Hemos conversado con autoridades al respecto, ¿y qué será lo que les impide ponerse de acuerdo para lograrla? Lo que les impide es un grupo extraordinariamente conservador que vive fuera de la realidad, porque además no se está ni enterando de que sus propias hijas, sus propios nietos están sexualmente activos. Lo sabe el Ministerio de Salud, lo saben todas las autoridades que han hecho estudios sobre esto, que hay un porcentaje que creo que es ya casi como del 60%. ¿Habrá voluntad política, señora Teresita, bueno, para que esta ley se apruebe, si realmente, en este gobierno por lo menos, porque venimos desde el quinquenio pasado tratando de que esta ley se sancione la ley que pueda a través de los colegios educarse si en los hogares hay esa falencia? Porque aquí ha habido personas que tomaron el proyecto de ley, el primero, que demoró casi 2 años y medio, donde estaban incluidos todos los sectores religiosos, había psicólogos, había obstetras, educadores, e hicieron de eso una caricatura infame, de decir que la ley promovía la actividad sexual de los adolescentes, que dicho sea de paso, están activos sexualmente, una gran cantidad de ellos, promovía la homosexualidad, toda clase de disparates. La ley necesita implementarse de una manera integral, tiene que incluir información científica, tiene que incluir valores, porque acabamos de oír el testimonio de una joven, de una casi niña, sí, que dice tenemos que respetar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra salud. Eso es lo que es una ley integral en materia de salud sexual y reproductiva. Pero ¿por qué no la tenemos a esta altura? No la tenemos por eso, Teresita, porque hay un grupito muy vocal que no le importa mentir, no le importa calumniar, no le importa decir lo que sea y utilizar el poder que tienen cerca de ciertos funcionarios para hacer creer que pueden imponer su voluntad. El asunto va por ahí. Este es un Estado laico, que no quiere decir que sea un Estado antirreligioso. Hay libertad de creencias y en materia de salud pública, como en muchas otras cosas, el Estado tiene que garantizar a todos los servicios de educación y de salud. ¿Usted no los quiere usar? No los use. Ahora, pero tiene que garantizarlo. Por supuesto, pero ahora, si no tenemos una ley frente a lo que estamos viendo en todas estas redes sociales, ¿qué acciones urgentes tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para lograr frenar esta inescrupulosa manera de que las redes sociales obviamente estén divulgando actividades sexuales con menores de edad y adultos involucrados? ¿Qué acciones urgentes tendríamos que tomar? Pues mira, la primera ya la ha tomado el Ministerio Público con la detención de 2 de los involucrados en estas cosas. Pero además tenemos en este país suficiente conocimiento tecnológico para saber dónde se originó ese video. ¿Cuál fue la primera computadora o el primer teléfono donde eso se montó y se divulgó? Y entonces hay que aplicar una sanción ejemplar, porque así como los que estaban participando de ese acto, ¿no?, son unos delincuentes comunes que han cometido además un crimen que verdaderamente debe ser repugnante a todo el que en este país tenga un mínimo de conciencia moral. Todo aquel que lo divulgó también forma parte de esto que estamos viviendo. Entonces, sí, ya están detenidos 2, ahora yo quisiera ver si logramos saber dónde se originó ese video y no vamos a tener 2, sino 15 o 20 a los que se le va a aplicar la ley, que dicho sea de paso es severa, porque el asunto de seguir aumentando las sanciones, como en todo, no sirve de nada, porque lo que vale es la certeza del castigo. Correcto. Es más, no solamente los adultos pueden incurrir en estos delitos. La ley de responsabilidad penal establece hoy en día que desde los 12 años los menores son responsables por sus actos. Así que en este caso, lo que tiene que ver con el abuso de las menores o en prácticas sexuales de esta naturaleza, todo aquello que está tipificado, sea como violación carnal, sea como actos libidinosos, todo lo que fomento de la prostitución, explotación de los menores con fines sexuales, todo eso está en la ley. Ojalá que tengamos
desde el Ministerio Público y desde el Ministerio de Salud y de todos los ministerios que tienen que ver con los niños, las niñas y los adolescentes, la voluntad de que estas prácticas se condenen y se les aplique a todos la ley de manera ejemplar. Así, permítame, señora Teresita, vámonos con las redes sociales para conocer sus opiniones. Adelante, Gretel. Así es, Edna, amigos televidentes, la pregunta que planteamos esta mañana relacionado a este caso que hemos estado evaluando, analizando ahí en compañía de nuestra invitada a través de las redes sociales @TVN Noticias, ¿se deben aumentar las penas a quienes se les compruebe delitos sexuales, las sanciones? Debo decir, ya tenemos algunos de esos mensajes que hemos recibido a través del Twitter @TVN Noticias. Voy de inmediato con algunos de esos mensajes. Inicio con Cristian Arosemena, quien ha colgado lo siguiente: se debe aplicar clases de educación sexual en todas las escuelas. Los menores desean ser adultos antes de tiempo. También Otniel García se ha manifestado con este tema. Las sanciones para el delito sexual deben ser rígidas y sin ningún tipo de contemplaciones, castigo y mano dura. Rescato la opinión de Tribuna del Pueblo, que dice endurecerlas es una opción, hacerlas cumplir es inevadible. Cuidemos el futuro de este país. Por otro lado, ha escrito Amy y dice, pedófilos son una amenaza para los niños y deben ser encarcelados de por vida en una institución mental. Voy con un último mensaje rapidito aquí que les quiero compartir, de Lizardo Morales. Seguro que sí, al punto que el castigo sea equivalente a un delito más grave para lograr un efecto disuasorio. Son las opiniones que se están generando a través de nuestro Twitter, @TVN Noticias, relacionado a este tema que estamos analizando esta mañana en TVN Noticias. Voy a regresar contigo, Edna. Gracias, Gretel. En controles me informan que tenemos llamadas también de personas reaccionando a este tema porque ha sido un tema bastante doloroso y preocupante, sobre todo para las que somos madres. Preguntan si la causa fundamental o parte de la causa fundamental de este problema tiene que ver con el Código Familia, el Código de Familia que en su momento cuando usted fue diputada fue parte de este código. No, yo no fui parte del Código de la Familia. El Código de la Familia se aprobó en el año 1995 en la presidencia de Ernesto Pérez Valladares, en un trabajo que demoró casi 10 años para recopilar en un código, para quienes no saben ni siquiera lo que es un código, todas las leyes que tienen que ver no solamente con los niños, con la familia, con el matrimonio, con el divorcio, con las separaciones, con la guardia y crianza, lo que tiene que ver con las adopciones, todo eso está en el Código de la Familia. Entonces el Código de la Familia lo único que hace es recoger una serie de leyes. ¿Qué tiene que ver el Código de la Familia con que una niña de 13 años se vea con 2 adultos o 3 adultos involucrada en un acto sexual? Allí lo que tenemos que tener muy claro es, sí, el Código de la Familia y el Código Penal, la sanción que le debe de caer a quienes incurrieron en esos actos, pero no a esos, a todos los demás que han en los últimos años contribuido a esta perversión. Pero además quiero decir algo, los medios son también responsables de todo esto. Esto no es el Código de la Familia. ¿Qué imágenes estamos nosotros proyectando todos los días en nuestros medios, en la televisión, en la música, en los periódicos? Miren, por favor, vamos a dejarnos de hipocresía. Aquí hay periódicos y hay publicaciones que vienen insertadas dentro de los periódicos que contienen material pornográfico, que además dan instrucciones sobre prácticas sexuales, que está muy bien que las pueda leer el que quiera, si es un adulto, pero no para ponerlas al alcance de un adolescente. Entonces yo creo que va siendo hora que nos quitemos esta especie de dualidad entre el escándalo que tenemos cuando se produce una cosa de esta y la responsabilidad que nos corresponde, y a todos nos corresponde. Nos corresponde a los políticos, le corresponde a los padres de familia, le corresponde a las autoridades judiciales, al Ministerio Público, es decir, a los medios de comunicación. ¿Qué imagen estamos proyectando cuando hemos visto, y los he visto, programas donde niñas se contonean, se mueven y actúan con actitudes que son totalmente eróticas y que no son apropiadas para una niña que tiene 5 o 6 años? ¿Qué significa eso? Bueno, todo eso está en las leyes porque está prohibido y hay sanciones y no se aplican.
Ahora, muchas de las opiniones que rescatamos de las personas a través de las redes sociales era si la solución podría estar en incrementar las penas para estas personas adultas que tienen acceso carnal con una menor de edad. ¿Usted cree que esa sea la solución? No, yo creo que las sanciones hay que empezar por aplicarlas. El día que a mí me digan que el 85-90% de aquellas niñas menores de 14 años que llegaron embarazadas donde un médico que reportó ese embarazo, porque eso es producto de una violación carnal, con consentimiento o sin consentimiento de la niña, que el 90% de esos individuos, le digo mayores y menores, porque ahora los menores desde los 12 años pueden ser juzgados y ser imputados por delito, que el 90% de esos está preso o ha ido ante las autoridades, me voy a creer que de verdad estamos indignados y que vale la pena subir las penas. Yo puedo poner cadena perpetua para los dos y me van a perdonar, pero la verdad que esto me tiene revuelta. Degenerados que aparecen en esos videos, que creo que son varios, los que practican y los que filman, eso es lo que me han contado porque no lo he visto. Sí, le podemos poner cadena perpetua, en la ley puede decir cadena perpetua, pero como mientras no se le aplique y mientras no haya nadie que además se puede identificar, mira, en Estados Unidos la ley obliga a que todos los que han cometido abusos contra menores estén identificados. Plenamente. Es más, tú puedes entrar por internet en la ciudad o en el estado o en el distrito donde tú vives y saber quiénes son los que están acusados de pedofilia, quiénes de abusos sexuales, todos con foto, nombre y apellido, para que tú sepas si en tu barrio vive un individuo de esa naturaleza. Lo que ha pasado en Panamá, y lo sabemos, está documentado, es que la mayoría de los casos de abusos contra menores los comete gente de su entorno, personas su cercanas, familia, los tíos de cariño, los abuelos, los padrastros, los vecinos. Entonces, yo creo que quizás estas cosas que remueven a la ciudadanía, como hemos visto en estos Twitter, ¿no?, que todos me han parecido sumamente sensatos y atinados, deben llevarnos a exigir que en lugar de estar aprobando en la Asamblea Legislativa leyes que algunas de las cuales no tienen el menor sentido, haya alguien que revise no solamente la ley, sino que se obligue a llevar a la Asamblea a rendir cuentas sobre el cumplimiento de la ley a los funcionarios encargados, porque esa es una función de la Asamblea. A propósito, señora Teresita, ¿cómo evalúa usted el rol de la CENIAF frente a este escenario que estamos viviendo? ¿Hay políticas, se están cumpliendo? ¿Qué hace en materia de prevención la CENIAF? Ni ahora ni antes ha cumplido con sus funciones. Es más, ojalá que en un medio como este, que ha estado haciendo investigaciones importantes sobre determinados temas, se pudiera hacer una investigación sobre la cantidad de niñas y niños que están en albergues por casos de protección, es decir, niños que han tenido que ser removidos de su entorno familiar porque han sido abusados sexualmente. Y nos vamos a sorprender de en qué sociedad estamos viviendo, pero también dar un paso más allá, porque no basta con quejarnos y con indignarnos. Hay que comprometerse a que en este país garanticemos a nuestros niños una vida sana, libre de peligros y de amenazas. Y eso incluye a la familia, que tiene que hacerse responsable, a la escuela, que tiene que ser vigilante y tiene que formar, a las iglesias, que tienen que ayudar a formar la conciencia moral de los niños y las niñas para saber que hay cosas que están mal, y a las autoridades, que más allá de todo eso están obligadas a hacer cumplir la ley. Sí. Para finalizar, señora Teresita, un mensaje o una reflexión de hasta dónde estas menores están siendo revictimizadas vía las redes sociales, que son implacables. Bueno, es que también, mira, el Código de la Familia, que tiene no sé cuántas leyes incluidas en él, porque la gente habla del Código de la Familia sin que nadie sabe lo que incluye allí el trato que se tiene que dar también a las víctimas de estos delitos y la prohibición de exponer la identidad de esos menores. Porque yo he visto en noticieros y en reportajes periodísticos casos
escandalosos de violación carnal, de abuso, etcétera, donde si bien no se revela el nombre de la menor o del menor, se revela el nombre de la abuela, la ciudad donde vive y el colegio a donde va. Y entonces, pues vamos, para decirlo clarito, blanco, redondo y la gallina lo pone, todo el mundo sabe quién es el menor o la menor involucrada. Esto deja secuelas, y deja secuelas gravísimas en la vida de los niños y de las niñas. Lo que quiero es que sepamos, a los padres y a las madres responsables que me están escuchando, que estos delitos no son solo casos que se dan entre menores de escasos recursos, ni que se dan en una población que podemos considerar marginal, que estos casos se dan entre todos nosotros, que lo sepamos o no lo sepamos, que lo que queramos admitir o no lo queramos admitir es otra cosa, y que la vigilancia y la responsabilidad de saber a dónde van nuestros hijos, con quién se reúnen, quiénes los cuidan, quiénes les enseñan, qué pasa, las actividades a las que van, desde las deportivas hasta las religiosas, hasta las educativas, es una responsabilidad, como dije al principio, que no podemos dejar en manos de otros. Entonces, ese llamado a que cuidemos a nuestros niños y a nuestras niñas, porque son nuestro futuro. Por supuesto. No nos quejemos de lo que vemos después en materia de delincuencia juvenil y lo que vemos en otras prácticas, cuando hemos dejado que nuestros niños desde la pequeña infancia estén expuestos a abusos, a maltratos, pero también a falta de educación adecuada para los tiempos en los que vivimos. Excelente, muchísimas gracias, señora Teresita Yanis de Arias.